Universidad Tucumán. Los gratos momentos también tienen que ver con la música. Radiopedia, un compendio sobre el suceder cultural de Tucumán y Latinoamérica. Radio Universidad presenta un nuevo espacio para la búsqueda, el hallazgo y el análisis de las producciones artísticas junto a los actores protagónicos de las creaciones culturales de nuestra región. Con la conducción de Dardo Solórzano y Oscar Salvatierra, nos adentraremos en un ambiente de música, poesía, charlas y entrevistas a destacados invitados. Todos los viernes a las 21 horas por FM 94.7, Radio Universidad Tucumán. Muy buenas noches, amantes del buen diálogo. Es una noche fría en Tucumán, pero hermosa para conversar, para hablar de cultura, para hablar de poesía. Esto es Radiopea, soy Oscar Salvatierra y estoy acompañado por mi querido amigo Dardo Solórzano. Bienvenido. Hola Oscar, ¿cómo estás? La verdad que es un placer estar aquí compartiendo con vos. Por supuesto, un saludo a la audiencia, a la gente que nos está escuchando por la sintonía de Radio Universidad y también que nos va a estar escuchando después en las redes sociales, ¿verdad? Es un placer inmenso estar aquí y otro día más nos tengo que poner el smoking porque vamos a tener un invitado de lujo, ¿no? Pero antes quisiera saludar a nuestros compañeros acá de equipo, grandes, valiosísimos, importantes, a José Abraham, quiero mandarle un saludo y por supuesto a Edgar Huanco. ¿Cómo anda José? ¿Todo bien? Muy buenas noches chicos, ¿todo bien ustedes? Excelente. Pasado por frío, ¿no? Y bueno, ya tiene que tocar para esta altura del año, pero bueno, la verdad que en Tucumán que tenga un poco de frío termina siendo una bendición. Yo soy del team frío más que del calor, así que sí, no reniego tanto. Pero bueno, yo digo que no perdamos más tiempo y si mi querido amigo José nos da una mano, me gustaría que vayamos presentando al invitado que tenemos hoy, ¿no? Hablamos de Gabriel Gómez Saavedra, es de Concepción, nacido acá en Tucumán en 1980. Estudió bibliotecología y procuración, publicó las plaquetas Huecos, ediciones del T 2010 y Palabras Abrazadas, junto a la poeta Silvina Chacón, editorial Pliega Palabra 2022, y los libros Escorial, editorial Huesos de Gibia 2013, Siesta Ediciones Último Reino 2018 y Era, Falta en Vida Ediciones 2021. Escribió letras para obras de compositores de música popular y académica. Colaboraciones suyas han sido incluidas en La Gaceta, Hablar de Poesía, El Ganso Negro, La Papa, Vallejo y Co de Perú, Ires Ñu de Italia, entre otros. Estas ganó distinciones el Premio Municipal de Literatura de San Miguel de Tucumán, Género Poesía, Región NOA, y fue seleccionado por el Fondo Nacional de las Artes como becario del programa Pertenencia, puesta en valor de la diversidad cultural argentina. Esta noche nos acompaña Gabriel Gómez Saavedra. Sí señor, y lo recibimos con un aplauso. Buenas noches Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias Dardo, Oscar, José por invitarme a Radiopea o Radiopedia. Radiopedia, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo tenía un problema? En el primer programa todo el tiempo yo estaba Radiopea y claro. Facundo me hacía unos gestos ahí. Yo hice todas las señas posibles. Bueno, no había hecho nada. 15 años pensando el nombre y hablábamos en el momento crucial. Se destruyó en un momento, como si nada. Bueno, es un gusto tenerte aquí. Y José nos leía tu extenso prontuario, diría un amigo. Claro. Eso es lo que se puede contar, digamos. Eso es lo que se puede. No, bueno, la verdad que es un lujo. Vamos a estar acá desglosando muchas ideas, mucho referido a la escritura, a la poesía específicamente. Y para que la gente que no te conoce, queremos que empieces vos contándonos a nosotros cómo surge, ¿no? Tu lado artístico, ¿no? en las letras, cómo nace en tu vida. Bueno, mira, yo vengo de una casa que no había artistas, no tenía, digamos, artistas o
cercanos, digamos, un ambiente, digamos, de una casa de padres trabajadores, pero docente, entonces por lo tanto contaba con una biblioteca modesta en casa, donde había clásicos de la narrativa y también de la poesía. Además, mi mamá era profesora de lengua en secundario, entonces me dio como el primer puntapié, diciéndome: esta es la biblioteca, cuando sientas necesidad de leer, los libros están para vos. O sea, nunca me guió la mano a recomendarme una obra, sino que por ahí las recomendaciones de lectura venían una vez que yo empezaba a leer, digamos, quizás me sugería con qué seguir. Existió una pulsión. Había una pulsión, sí. Yo creo que sí, hay que manejar cierta sensibilidad para... Bueno, la sensibilidad está en todos los seres humanos, pero digo, una sensibilidad consciente, en donde uno siente que quiere hacer algo con eso hasta que se da cuenta que, ¿no? Entonces eso obviamente pasó mucho después, pero bueno, digamos que la prehistoria está ligada a estas lecturas precoces, precoces en el sentido de que, o mejor dicho, anárquicas, ¿no? No estaban dirigidas por nadie, ni un entorno tampoco que la guíe, salvo la mano de mi vieja que lo hacía. Pero ¿en dónde transcurre este episodio? Esto en Concepción, yo soy de Concepción, de la Perla del Sur. Conción diría el... Conción Aguilares, digamos, los muchachos de los autos rurales, exactamente. Que en realidad se dice que en el tucumano básico se dice concesión, y en realidad es concesión. Así es, hay que comerse alguna, ¿cómo se llama? Consonante. Vocal, consonante. Digo, y en esa experiencia, sí, como primaria, yo recuerdo algunas obras que me generaron como como movimiento interno, que hoy en día se le podría decir como un gozo estético, pero cuando sos chiquito no sabés de qué se trata, que era de percibir que el lenguaje sin imagen, porque hasta ese momento por ahí uno o era lector de libros infantiles o le habían leído libros infantiles donde la imagen era muy fuerte, o historietas, ¿sí? Donde la imagen obviamente no se puede desligar del texto, pero leer el libro donde el texto producía, digamos, una emoción que no está más que la fuerza del lenguaje. A mí me hizo mucho ruido, digamos, de chiquito eso, obviamente sin tener conciencia de que quería escribir y nada por el estilo. Entonces siento que ahí está como el germen de buscar la palabra que se conecte, digamos, con una emoción, desde la emoción que nace hasta la emoción en donde deriva, ¿no? Que en este caso sería ya el lector. Pero bueno, eso pasó contigo mucho tiempo y recién transitando la universidad ya bastante grande, sí había bocetado algunas cosas, pero nunca con la conciencia de que le iba a dedicar la vida a esto. Sí. Digo, de la noción de lo que sería una pasión. Recién de grande, ya en la facultad, esas crisis que suelen suceder, digamos, cuando uno está empezando la adultez, me doy cuenta de que toda mi vida yo había transcurrido sin preguntarme qué quería hacer de verdad, como que nunca había encontrado. Todas las cosas que había hecho estaban ligadas, digamos, obviamente, a una cera, a un proyecto de vida, pero nunca, no me había dado lugar a preguntarme cuál era la pasión. ¿Estabas en alguna carrera en particular? Claro, hice abogacía, digamos, nada fuera de lo común, digamos. O será lo que quiera hacer o ser abogado, dice ¿cómo se llama? Una frase muy popular. Sí, me interesaba la abogacía, pero me interesaba más la abogacía porque pensaba que era un lugar que estaba copado para abrirte puertas para, no sé, para ser diplomático y poder viajar por el mundo, la veía de ese lado, digamos, como una oportunidad. Claro. Pero bueno, no tuve la vocación necesaria, digamos, que se tiene que tener para una carrera universitaria, ¿no? Por lo menos para hacerlo respetablemente, y me quedé en procuración nomás, y ahí solté los libros, y en el medio de toda la carrera, bueno, me fui dando cuenta que necesitaba algo más que leer, y empecé a escribir, a bocetar, y mucho de la escritura estaban un poco
impulsadas por la lectura de los poetas que yo he conocido a través de canciones de raíz folclórica, ¿no? Los poetas del cancionero popular argentino, bueno, los que ya conocemos, Castilla, Dávalos, Tejada Gómez, José Augusto Moreno, Lucho Díaz, que fui conociendo de a poco, que era una literatura bastante cercana, digamos, en relación a lo local, pero muy lejana, digamos, en la accesibilidad, digamos, una bibliografía que fui conociendo de a pucho, gracias a amigos que me fueron pasando. Y en ese momento yo también ya venía de chico con un hermano que es músico, habíamos accedido, digamos, al tema del conocimiento de la música folclórica. Entonces, en el caso mío, que siempre he sido bastante inútil para la música, me interesé más por la lírica, y bueno, mi hermano hizo terminó haciendo una carrera de músico, digamos, y hasta el día de hoy se dedica a eso, digamos, ¿no? Entonces, nombremos que un gran guitarrista tucumano radicado en La Plata. Claro, bueno, lo de gran lo dejo a tu criterio, pero no. Capaz que después te escucha. Me escucha ya. No, es verdad, no. Queda mal que lo diga uno porque pierde objetividad, pero sí, Patricio Gómez Saavedra, alias Carucha, digamos, por ahí como se lo conoce más popularmente. Sí, se convirtió en un gran guitarrista, la verdad que sí. Y a mí, digamos, la música me llevó por el lado, digamos, de las canciones, y las canciones, obviamente, a los autores, y después los autores, a los autores que ellos leían. Entonces, por ahí es muy común que uno empiece con los clásicos, sí, y haga como tránsito más deductivo, lo general a lo particular. Yo siento que hice al revés, digamos, entré como en lo particular, y lo particular fue como a lo general, a las obras universales que habían inspirado a esos poetas que a mí me ayudaron a escribir de alguna manera. Así que hay como todo el tiempo una vuelta a ese origen, siento que siempre estoy volviendo a ese origen, porque siento que es el lugar donde pertenezco, ¿no? A pesar de que no me considero un poeta del folclore, disfruto mucho escuchando, y disfruto mucho de las obras como la de Dardo, de poetas contemporáneos del folclore, como el Pablo Dumí, la Candelaria Rojas Paz, digamos, que me parecen muy interesante el oficio del poeta del libro, por decirlo de alguna manera, que se permite indagar en la dimensión de la canción, ¿no? Me parece como una cuestión muy interesante. En ese sentido, tu obra, si se quiere, de algún modo se bifurcó también, ¿no? Como letrista y... Sí, yo creo que fue una consecuencia inevitable, digamos, del goce de haber leído a aquellos que hicieron letras de folclore. Es como que inevitablemente tenía yo la pulsión por indagar en eso y tratar de hacerlo, ¿no? Obviamente los resultados quizás no han sido muy felices, pero bueno, uno lo intentó, y es una experiencia muy, muy interesante. Bueno, acá está Dardo, que también va por ese camino. Es muy interesante porque interviene otra subjetividad. O sea, en el caso mío yo no soy compositor, digamos, entonces sí o sí necesito la intervención de otra subjetividad, que es la del compositor. Y una tercera, que es la del intérprete, ¿no? En caso de que el compositor no interprete sus propias obras. Entonces ahí entran en juego múltiples dimensiones, de múltiples subjetividades, que terminan en una tercera instancia, que es la canción. Y me parece muy interesante, cosa que en la poesía de libro, por decir algún nombre, ¿no? La poesía que uno escribe para ser leída, para ser escuchada, cuando uno recita, hay el espacio empieza y se cierra en uno, a pesar de que obviamente está el lector, pero uno siente, ¿cómo se llama?, de que esa dialéctica que se da con el compositor no es posible en la poesía esta que uno escribe en solitario, que escribe para un libro, ¿no? No obstante, ahí cuando mencionamos, digamos, las dos ramas, si se quiere, sí, de algún modo uno percibe que tu obra, al margen de la influencia y el aprendizaje que pueda haber tenido quizás de esta figura, o de la misma, quizás del mismo ambiente, ¿no? que por ahí genera el folclore mismo, ¿no? Esto de tener compatriotas como Dardo, y bueno, sí, por ahí esto que se entremezcla. Al margen de eso, en ambos casos tu obra de algún modo se va en un sentido más libre, ¿no? Si se quiere, como
sin esquema, si se quiere. Sí, hay... A ver, siempre creo que por esta cuestión de... Yo te contaba de este origen, que a uno lo moldeado, uno se termina vinculando con gente que trabaja bastante desde la música folclórica, pero es verdad que uno no se cierra en eso, porque el folclore es mucho más, digamos, que lo que por ahí los 5 o 6 artistas que circulan en el mainstream, digamos, de los festivales. Sí. El folclore, lo que a mí yo creo que me convoca y me interesa, es que tiene una raigambre tan arraigada, digamos, en el tiempo, que te desafía a ver qué puedes encontrar de nuevo en eso que ya está totalmente transitado, claro, sin caer en lo mismo y sin arruinarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, y en tu tiempo, a lo mejor, digamos. Y también en el tiempo, sí. También pensar en estética, si bueno, quiero escribir una letra, por ejemplo, para una vidala, ¿cómo puedo brindar algo que sea propio y al mismo tiempo sin que deje de entenderse que es una vidala y que no suena como algo, como un refrito de algo que ya tiene una estética sentada en el tiempo? Yo sé que no voy a escribir una vidala, no sé, como la de los hermanos Díaz, por ejemplo, una idea, no voy a llegar a desarrollar, porque ellos en su tiempo y en su entorno y en su contexto supieron leer, digamos, sus propias señales para llegar a una vidala que al mismo tiempo tenía sus propios antecedentes con el tiempo, en su pasado, sería, ¿no? En el caso mío tengo que pensar qué me brinda eso que ya está sentado en el tiempo para que continúe su camino, digamos, ¿no? Sin pretensiones de pensar, ¿no?, de que yo vengo acá a renovar nada, ¿no? Digo, claro, estoy hablando de lo personal, la renovación personal que yo quiero brindar de esa forma que ya tiene una historia. Y ahí está lo interesante, digamos. Creo que esa es la base del folclore, que es la tradición, que es la transmisión. ¿Sí? Creo que ya se ha dicho muchas veces que el folclore no es algo estático, sino que es algo que se va comunicando y refundando. Sino, ya hace rato que seremos quizás cantando las mismas canciones que se cantan hace 50, 100 años, y no habría gente que intente hacer obras nuevas, ¿no? Me parece que ese es un desafío que está conectado, como te digo, con un berretín personal de que el origen de mi escritura viene de ahí, pero al mismo tiempo me gusta trabajar, pensar eso, digamos, cómo puede trabajar desde ese patrimonio, ¿no? Que son palabras que por ahí molestan mucho a la gente que cree que uno está asentado en cierto anacronismo, pero en realidad yo siento que eso viejo a uno le da una base sólida para salir hacia adelante, y eso me interesa. Me gustaría sacarte un momento de la letrística y después regresar, porque en algún momento vamos a escuchar alguna obra de Gabriel, y llevarte un poco a lo que es la poesía de los libros, ¿verdad? Uh-huh. Específicamente de los 2 primeros libros, ¿no? Escorial y Siesta, y por supuesto ya hablaremos de Era también en el segundo bloque, pero en esos primeros pasos, por decirte así, uno va sintiendo, o al menos siento yo en tus libros, que quizá hay una línea de continuidad, casi como podría pensar uno que hay como un proyecto de obra. No sé si será específicamente tu búsqueda o se da por una cuestión azarosa. O sea, vos cuando te sentaste en su momento a escribir estos libros, y también lo podemos llevar un poquito con tu visión ahora, si eso ha cambiado, ¿vos vas detrás de un proyecto de obra o esto se da de una forma espontánea o azarosa? No, sí, voy detrás de un proyecto de obra que en realidad es una necesidad que me surge por 2 motivos. Una, que soy muy disperso, no tengo la posibilidad de dedicarme full time a esto, digamos, ¿no? Uno, como escuché por ahí, uno trabaja de esto para vivir y trabaja de otra cosa para comer, ¿no? Entonces, y eso implica organizar el tiempo que uno tiene, que es tremendo decir, bueno, el tiempo libre, porque uno cuando está escribiendo también está trabajando, pero bueno,
el tiempo que uno que lo libera, digamos, el otro trabajo, requiere, me parece, un orden, y como la dispersión de algo que es muy saludable en mí, requiere, ¿cómo se llama?, un método de trabajo que por lo menos me permita seguir un camino y no desviarme tanto, no dispersarme. Y entonces elijo como un proyecto, una vez que decido ese proyecto, ahí comienzo quizás a organizar poemas que ya tengo escritos sueltos para ver si encajan en ese proyecto, o no, o para dejarlo afuera, pero trato de que cada libro responda a un proyecto de trabajo. Están pensados así. En función a eso, como para hacer este breve recorrido, digamos, de tus inicios, y específicamente de estos dos libros, no tanto de Escorial como primer libro, si bien está la plaqueta Huecos previamente, pero en el caso de Escorial y Siesta, me gustaría al menos una pequeña definición de cuál crees que fueron tus búsquedas en cada uno de esos libros, y también, ¿por qué no el nombre? ¿Por qué tomaste el nombre en cada uno de esos libros? Mira, Escorial, al ser el primer libro, vos sabés que los primeros libros siempre son como los más caóticos. Requieren de un análisis de lo que uno ha venido escribiendo, requieren de reconocer cuál de ese material, digamos, es verdaderamente apto para poder compartirlo con otros, o sea, por ende, para ser editado el libro, y en el caso que lo que hablamos recién, requiere, digamos, que todo eso pueda cuajar en un proyecto. Yo cuando comencé yo tenía unas cuantas cosas escritas, entonces cuando empecé a releerlas me di cuenta que tenía mucha poesía que partía del lugar, ¿sí? Del lugar, o sea, de la experiencia atravesada por el lugar. El espacio físico, decimos. Exactamente, sí. Y ese espacio físico yo notaba que estaba muy ligado, obviamente, mi expresión, no soy un tipo que ya tiene la suerte de viajar mucho, digamos, por muchos lugares, por ende, mucho de lo que escribía estaba sentado en la provincia, sin intención de hacer una escritura provinciana, no es que estoy buscando, no es que pongo la provincia por encima de la poesía, es lo que tengo, digamos, lo que conozco, entonces escribo sobre lo que conozco. Y ahí había muy marcada dos subjetividades, por decirlo de alguna manera, o dos yoes, que uno estaba sentado en una mirada más urbana y otro en una mirada más rural, ¿no? Y estaban en esa disputa. Entonces, lo organizé el libro pensando, digamos, desde el lugar, ¿sí? Sin que la intención sea que sea un poema para el lugar, sino de la experiencia atravesada por el lugar. Y Siesta ya es un libro que se piensa, digamos, con la idea de la siesta como un concepto, ¿sí? Como un concepto artístico, y partir de ahí qué es lo que encierra la noción de siesta, también desde la experiencia de uno. Entonces ahí ya intervienen la siesta mirada a través del tiempo de la infancia, la adolescencia, la adultez, qué actores intervienen en la siesta, qué actores, personajes, qué ecosistema, digamos, le da una configuración propia a la siesta para que yo la pueda identificar como tal y al mismo tiempo poder partir de ahí para escribirla, ¿no? Quiero pedirte, antes que hagamos el primer corte de Siesta, creo que lo dejo marcado ahí. Te voy a de prepotencia te voy a pedir un poema que me gusta mucho, y ahí al principio creo que ahí está, ¿no? Okay. Puede ser un poema como para que tengamos una referencia de Siesta, y bueno, ya pasaremos para... No te esforzó mucho en leer porque uno es más cortito, así que pero está bien. Bueno, los poemas de Siesta no tienen títulos, así que no es un personaje con títulos, y bueno, y ahí, hablando de esto, el tema de cómo uno elige, también uno elige qué mostrar en su poesía, en el proyecto que me preguntaba vos, Dardo. Y también para este libro elegí la prosa poética, sentía que era la forma... Que no esté dividido en versos. Exactamente. Que la búsqueda sí sigue siendo, digamos, la estética poética, pero sin el uso del verso, ¿no? Bueno, leo.
una mujer sujeta una jaula recién comprada. Ambas son ocupadas por el silencio. La jaula todavía deja pasar el aire. La mujer no. Nos vamos a una pausa con este poema de Gabriel Gómez Saavedra y ya regresamos con más Radio PA en un momentito. Un ambiente de música, poesía, charlas y entrevistas. Transmite LRK 319, Radio Universidad Tucumán, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, con estudios y planta transmisora en 25 de mayo 265, tercer piso, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina. Conectate a la nueva forma de ver televisión. CCC Go es TV por internet con todos los canales locales y nacionales, eventos deportivos, fútbol, cine premium y es también una plataforma de streaming con películas estreno y las series del momento. Todo en CCC Go, la nueva manera de ver televisión y contenidos. Manda WhatsApp al 381-503-9103 y comenzá a vivir una experiencia única. La Universidad Nacional de Tucumán fue fundada un 25 de mayo de 1914. Hoy cuenta con 13 facultades, 2 escuelas universitarias, 7 escuelas medias, institutos, laboratorios, teatros y dependencias que la hacen la cuarta universidad más importante en materia de educación superior de Argentina. Por eso en mayo celebramos los 111 años de su fundación. Universidad Nacional de Tucumán, proyectándose al futuro, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Especializate en la Universidad Nacional de Tucumán. Peritaje informático y forencia digital en la Universidad Nacional de Tucumán. Radio Universidad te invita a participar de los posgrados que tienen una amplia salida laboral. La doctora Alejandra Silva, directora de la Diplomatura en Peritaje Informático y Forencia Digital, explica los detalles para estudiar este posgrado para la seguridad. Todo lo que está vinculado a los delitos informáticos, a la ciberseguridad, la tecnología, la justicia, del derecho, del entrenamiento que tiene que tener también la justicia, los abogados, los jueces y los fiscales, tiene que estar vinculado transversalmente con este avance tecnológico. Lo que apuntamos nosotros con esta diplomatura es entrenarlo al futuro perito informático a que pueda desarrollar esta tarea de manera profesional, porque el perito puede desarrollar su función en distintos ámbitos. Comenzaríamos el 4 de junio, está destinada a quienes: a graduados en Ingeniería en Sistemas, a electrónicos, en computación, licenciados en el área de la informática, técnicos en informática, licenciados en criminalística, licenciados en programación, docentes del área de la informática, docentes del área del derecho, pero también apuntamos a que sea una capacitación de un entrenamiento práctico. El perito, después de cursar nuestra diplomatura, va a saber redactar un informe pericial, va a tener el entrenamiento y las habilidades para poder defender su informe pericial frente a la justicia, frente a un juez, frente a un fiscal, frente a un abogado. Se pueden inscribir hasta el 10 de junio, tenemos un descuento muy importante para los estudiantes de la UNT. Todo esto ustedes lo pueden consultar en nuestro sitio web, que es facet.unt.edu.ar, o nos pueden buscar en nuestro Instagram, que es diplo_perito informático. Especializate en la Universidad Nacional de Tucumán. Comunicate a la Secretaría de Posgrado de la UNT al 430-4634 o personalmente en Jujuy 351.
Talleres en el MUND. El MUND te invita a los talleres anuales de tango, Los Naranjos, teatro para las infancias, a escena juguemos a ser otros, teatro para adultos, actuar es jugar. Talleres en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán. Informes e inscripciones lunes a viernes de 9 a 12 horas. San Martín 1545. Teléfono 4-975-503. El compositor de la semana, la cita que nos reúne con uno de los grandes compositores de la música universal. El compositor de la semana, con idea y conducción del profesor José Luis Conde, lunes 23 horas por 94.7, Radio Universidad Tucumán. Se viene, indefectible, inexorablemente. Es el humano porvenir, una mirada optimista del futuro posible de nuestra especie. Salud, agroindustria, ambiente y energía. Lo que se sabe, lo que se puede saber, lo que se hace y lo que puede hacerse. El humano porvenir, todos los domingos a las 10 de la mañana por Radio Universidad. Porque vos también sos parte de la radio. Seguinos desde cualquier parte del mundo. Escuchanos online en www.radio.unt.edu.ar. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio. Seguí escuchando Radiopedia por Radio Universidad. Seguimos acá con más Radiopedia. Estamos con el poeta Gabriel Gómez Saavedra. Antes de continuar con la conversación, ¿tenés sorpresa para nosotros? Así es. Vamos a poner una canción que compuso Gabriel junto a Juan Pablo Pisitelli. Sí. Ahí está, con arreglo y dirección de Ezequiel Mantegna. Mantegna, sí. Bien, es un ensamble, ¿no? Que mirá, vemos muchos instrumentos, un ensamble de la Fundación Tango Sin Fin. Sí, exactamente. Hubo una convocatoria en el 2021, estamos en pandemia todavía, si no me equivoco, de esta fundación para convocar a un concurso, a obras de Comisión de Música Folclórica Argentina, y la obra elegida, ¿sí? Era iba a ser interpretada por este ensamble que las grabó y después hizo también un recital en el CCK, digamos, en ese momento, que va al Palacio Libertad. Bueno, esta es la velocidad, estamos hablando con mañana, no sé, capaz se llama Dardo Solorza, ¿no? Digamos, no. Qué lindo sería, claro. Si me pasa un porcentaje. Claro, podría ser. Ya puedo esperar cualquier cosa. Entonces se grabó, se hizo esta versión y una vidala que en realidad la música ya estaba escrita por Juan Pablo Pisitelli, un gran amigo tucumano residente en La Plata, y un día que coincidimos, unos días que pasamos en La Maicha, él me decía, tengo una música ahí que está inspirado un poco en el arte de Andrea Mamonde, ¿no? Una de las grandes copleras, hablando esto de la transmisión de la tradición. Bueno, Andrea es como una gran cultura, una continuadora de la tradición de su abuela y al mismo tiempo una renovadora en su estética. Entonces se ve inspirado en eso y dice, hagamos una letra. Y bueno, en unas charlas ahí que tuvimos, nació la letra esta que era, acá lo que reta a Pisitelli. Yo le dije, se va a llamar Entre la Arena de Amaicha, y él la fue a inscribir como Amaicha solo. Resulta que hay como, no sé, 300 temas que se llaman Amaicha. O sea que obviamente no estamos destinados a ser individualizados.
Esto es como el caso ¿viste? Cuando lo mandaban al padre a registrar en el registro civil a los hijos hace mucho, Claro. 60, 70 años atrás, y el padre ponía el nombre María, todo. el nombre que le gustaba a él, que se había acordado de la actriz que le gustaba, qué sé yo, y volvía con otro nombre, Claro. el que le encargó la madre, que se había bancado el embarazo. Entonces, bueno, esto pasó algo así, digamos, así que nada, Juan la bautizó, pero el texto original era Entre la arena Maicha, bueno, él la dejó a Maicha y ahí quedó. Y así. Lo escuchamos. Llego con hambre de alturas para la sombra lavar entre la arena de Amaicha, luz de Chaña. Piedra inundada de luna que guarda el tiempo sola. Junto a las limpias estrellas vas a girar. Cuando la sangre calla, se oye el cardo. Agüita que no te ataje en la ala de tu baja, que el cerro siga elevando su aire inmortal. Fuego rezado en agosto, nunca dejes de crecer, que la semilla, la copla quieren volver. Lluvia que trae jarillas, danos tu flor. Danos tu flor.
que una preciosa Vidal, y sobre todo una orquestación tremenda de este Amaicha, cuyo nombre no era Amaicha, pero bueno, le terminaron poniendo ese Nunca nombre. he tenido tanto músico tocando una canción mía y que no le tengan que pagar, ¿no? Pues sería imposible, digamos, ¿no? Claro, Sería qué lindo. imposible. Escuchá. Bueno, Gabriel, te saco de vuelta un poco de lo que es el mundo de la poesía letrística. Y antes de comenzar con el último libro que sacaste, digamos, publicado, que es Era, y hablar un poco de si estás trabajando en algún libro nuevo, me gustaría tener una visión tuya, sobre todo me parece porque también atravesás generacionalmente una etapa bisagra, por decirlo así, en donde te desarrollás, en donde el mundo estaba en franca expansión de la globalización, ¿no? Sobre todo la caída del muro de Berlín. Esto viene a colación porque evidentemente, o lo que yo siento en tu poesía, es que está muy marcada la identidad, ¿verdad? La identidad tucumana, y con la globalización siento yo que se produjo como una especie de expansión y homogenización también del ser humano, en esta construcción del ciudadano del mundo, en esta construcción, a veces pienso yo hasta depredatoria de los localismos, de las identidades. ¿Cómo crees vos que influyó ese proceso en una poesía tucumana y la del norte, que siempre fueron muy marcadas en sus localismos, en sus elementos locales, esta globalización? Y también si crees que dentro de esa expansión de globalización hubo alguna especie de ataque a las poesías regionalistas, identitarias, y si eso ha terminado o sigue. Sí, me parece que el globalismo es un fenómeno innegable, y un fenómeno tan fuerte obviamente tiene que tener repercusiones en las creaciones artísticas. Eso tiene que pasar. Ningún pueblo, ningún artista crea aislado de su entorno, ¿no? Ahora, juegos, puja, digamos, entre fuerzas artísticas, digamos, cuál impera más, cuál te seduce más, también siempre hubo. Y con respecto a la región, esto voy a tomar algo que no lo digo yo, sino que se lo leía a un gran estudioso, digamos, de la literatura de la región, especialmente de la poesía, que es Santiago Silvester. Tomo como ejemplo cuando él analiza una antología, hace el estudio preliminar de una antología de poetas jóvenes del noroeste argentino, que se publica a principios del siglo XX, en el 2007, si no me equivoco, comparándolo con otra antología que él publicó de poetas del noroeste argentino del siglo XX, a principios también del siglo XX, pero bueno, ya con un análisis obviamente mucho más decantado, porque era un siglo que ya había pasado, mientras que lo que estaba editando de poeta joven era algo que estaba iniciándose. Y ahí él dice que el siglo XX había llegado a desarrollar un cuerpo literario que se puede transformar en tradición, que estaba apto para ser leído y continuado o discutido o lo que sea, digamos, pero estaba ahí, como que la región había logrado concebir su propio cuerpo literario, ¿no? Y que viene en el medio de la globalización. Como una identidad cuando decís cuerpo literario, algo así. Sí, quizá identidad no sea tanto, sino que, digamos, había producción de gente que escribía desde un lugar y que tenía punto en común o no. Sí, había muchos que tenían punto en común, sobre todo por ahí los poetas tomando como un fenómeno así más identificable los de la carpa, que se posaron detrás de un manifiesto, porque también era la época de los manifiestos, ¿no? O sea, no porque le escriban al aborigen del Chaco salteño, no quiere decir que no estaban imbuidos, digamos, con la noción de manifiesto, que es una idea que viene en realidad de Europa, ¿sí? De alguna manera han tomado el cosmopolitismo de Europa y lo logró mirar hacia el propio lugar, ¿no? Y hacia la propia personaje que lo rodeaban, las propias experiencias. Y Silvester dice, volviendo a esto, haciendo una comparación en estas dos generaciones de antologados,
mejor dicho, más de una generación, porque la del 20 eran varias generaciones, pero con respecto a la generación que nacía para el siglo XXI, que hay un corte, que esos chicos, que en ese momento eran chicos, hoy en día son... Hoy tendrían de qué edades más o menos. Y hasta ese momento creo que el top era para publicar en esa antología era tener hasta 40 años. O sea, pero digo, hoy ¿qué edades tendrían esos poetas? Los poetas del siglo XXI tienen que rondar entre los 30 a los 50 años y más todavía, ya llegando a los 60 quizá algunos. O sea, ya son poetas que también siguieron produciendo, y eso es otro tema, ¿no? Pero hasta ese momento decía que esas generaciones no habían cortado, o mejor dicho, no habían tenido la oportunidad, porque en el medio, de continuar esa tradición, ¿no? De tomar como referencia a esos poetas que estaban antes. Quizás sabían quiénes eran, pero la globalización, digamos, los pasó por encima y empezaron a buscar, en una dispersión que es la globalización, su propia poética, cosa que me parece bastante lógica, ¿no? Ahora, si hay, como decimos, ataque a las identidades, yo creo que más que ataque, lo que siempre hubo, si pensamos en la Argentina, es la debilidad, digamos, la noción federal de la producción artística. Y esto está comprobado porque incluso hasta esta época, estamos hablando del principio del siglo XX, del siglo XXI, si tomamos una antología poética, las antologías poéticas, incluso las que más se difundieron como antologías poéticas argentinas o de poesía argentina, siempre la presencia del autor residente en la provincia era escasa o nula directamente. Entonces está esta representatividad que viene de la capital, de Buenos Aires principalmente, el Porto como representación de la Argentina, pero creo que eso se ve en la música, se ve no solo en la literatura, se ve también en las políticas públicas. Digo, es un fenómeno que viene desde el siglo XIX y bueno, es algo que todo el tiempo está en tensión y que por ende tiene que tener su derivado en la literatura. Ahora, pues digo, más que un ataque, yo creo que es una cuestión de cultura, de constitución de la nación en la que estamos parados. Ahora, yendo más cerca, yo siento que esa generación de jóvenes, que en su momento era la generación de jóvenes, también ha logrado desarrollar en esos casi 20 años de que está este principio del siglo, yo creo que están desarrollando, digamos, o ya han llegado a desarrollar también un corpus literario sobre el cual se puede volver y analizar qué ha pasado y qué se ha escrito en eso. Yo creo que, y algo muy interesante, muchos de ellos, muchos que conocemos mutuamente, tienen conocimiento, mantienen contacto y se referencian en representantes grandes representantes poéticos del siglo XX, como por ejemplo el mismo Silvester, el Teuco Castilla, y también más atrás, ¿no? Porque también se miran en otros poetas, o en el caso tuyo, no sé, pienso en Candelaria Rojas Paz, si nos pensamos en la letrística, en el Poli Soria, ¿sí? Un poeta que debe ser muy difícil tener de referencia cuando sos un escritor del siglo XXI. Con el Poli Soria es un poeta que sin ningún prurito recurre a las formas clásicas de poesía, ¿no? Y sin embargo desarrolla una poética contemporánea que hasta el día de hoy se sigue leyendo, se sigue escuchando. Entonces no es tan ¿cómo se llama? Quizás no sea tan no se puede determinar si es blanco o negro, una cosa u otra, digamos, si hay una cuestión identificable. Yo creo que son fenómenos que se van dando y que se van desarrollando a medida que el contexto lo va permitiendo, lo va moldeando. Y también hay que reconocer que hay un fenómeno que vino de las manos de generaciones, digamos, podría decir, posteriores a la literatura de inicio del siglo XXI, que son las generaciones que ya están más digitalizadas y que lograron un movimiento de la profesionalización de las editoriales en Tucumán y en el NOA, pero muy especialmente en Tucumán. O sea, es un fenómeno que creo que atraccionó muchísimo de literatura nueva, y al mismo tiempo permitió que recuperemos los catálogos de literatura vieja, como la de Hugo Foguet, no vieja, digamos, pero bueno, digo del siglo XX, como de, no sé, Rosenbach. Que no se encontraba, claro. Que no era claro, o tenías que ir a bibliotecas muy especializadas, ¿no? Me parece que
que tener precursores, digamos, en eso, como son gente por ahí de nuestra generación, como Pablo Docel, ¿no? Que viene trabajando la labor del editor y del librero también por continuidad. La viene trabajando también hace bastante, y nuevas generaciones están en eso, se están fundando nuevos sellos. Yo creo que ha decantado una primera parte de ese siglo, y bueno, y hay que ver qué se hace con eso, digamos, si va a tener repercusión, si va a llegar a las escuelas, si lo van a leer en las universidades, ¿no? Porque hay que pensar también eso, o puede quedar a la nada, puede ser ignorado totalmente. Entonces, ¿qué va a pasar después? No lo sé, pero yo creo que el siglo, en estos 20 y pico de años que ha pasado, ha decantado un corpus literario que es digno de estudiar, de leer y de conocer, ¿no? Más allá de las tensiones que nos planteabas vos. En ese sentido, ¿qué destino busca la poesía de Gabriel Gómez Saavedra? Mira, es muy... Yo creo que el destino ya estaba asignado al momento que elegí querer escribir, querer hacer esto siempre. Entonces, mi único destino es poder hacer esto siempre mientras la vida te lo permita, digamos, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo ir pensando en estar atento a esos estímulos que despierta, digamos, la necesidad de escribir un poema, reconociendo, digamos, qué hay de nuevo, qué nuevas voces me están hablando, digamos, para poder escribir. Tratando también no repetirme, no volver, más allá de que uno tiene elementos que se van repitiendo porque son como hitos de los que uno se agarra para sentirse seguro a la hora de escribir. El tema es que eso no se vuelva un vicio, ¿no? Entonces, te diría que el destino del próximo libro, ¿sí? No es más allá que eso, y nada, me gustaría también seguir escribiendo. ¿Ese destino tiene fecha? No, mira, creo que elegí un mal momento para novedades, ya que estamos hablando de esta época donde todo tiene que ser novedoso, porque vengo con una pausa de escritura, digamos, de escritura de proyecto de libro, ¿no? Porque si bien siempre estoy escribiendo permanentemente dentro de lo que sería una crítica literaria, ¿no? Tengo participación en algunas revistas especializadas, o ¿cómo se llama? O también uno hace reseñas de libros, o escribe textos para amigos poetas. La escritura propia está bastante quedada, digamos, la escritura pensada para el nuevo proyecto de libro, pero ya hay un principio de ejecución que tiene que rehidratarse y seguir. No sé qué pasó, digamos, en medio. Hay algo que hay un silencio ahí todavía que hay que combatir, y bueno, pero está el proyecto de seguir adelante. Sí. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero si vienes de ese proyecto ahí, sacaste un último libro que es Era, ya no nos queda mucho tiempo para hablar, pero sí me gustaría, estoy pedigüeño hoy, pedirte un poema que está marcado y ya despedirnos, ¿no? Con playlist de... No, el que está ahí antes. ¿Este? ¿El primero? La despedida. Ok, sí, bueno. Que me parece que es el poema que atraviesa todo ese libro, ¿no? Sí, bueno, gracias, Dardo, por mencionarlo, exactamente. El libro nace, digamos, a partir de la muerte de mi viejo, y bueno, sí, hay muertes que son como para siempre, que te terminan todo el tiempo te permiten replantearte tu propia vida, ¿no? Así que voy a leer este poema que específicamente refiere a eso, que se titula La despedida. Con el aturdimiento sentado a un lado, me paré frente al corazón de mi papá y lo increpé, como si toda esta agua no pesara todavía. ¿Dónde estabas cuando los últimos perros del día, aterrados, le ladraban al vacío? Siendo el vacío, me contestó. Es hermoso. Bueno, muchas gracias, Gabriel. La verdad, un placer. Gracias, Gabriel, muchas gracias a ustedes por estar, por tu profundidad, por tu diálogo, y por brindarnos todo lo que haces, tu arte, en definitiva. Ha sido un gusto tenerte. Gracias, Dardo. El gusto ha sido mío.
compartir este Ya espacio. está el profe Montini ahí. Nos despedimos y ya le liberamos al maestro. Gracias, muy buenas noches a todos y nos encontramos en el próximo programa de Radiopedia por Radio Universidad. Hasta luego, gracias. Así pasó otra transmisión de Radiopedia. Seguí vibrando en la frecuencia de nuestro programa el próximo viernes a las 21 horas. Folclore. Diana baila sola entre la gente. Tangos. Soy gacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Nacionales. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden. Internacionales. Girls, what y'all trying to do? Blues. Latinos. ¿Cómo se cura un corazón que está tan triste? ¿Cómo llegar al final de A toda hora, Radio Universidad Tucumán. Los gratos momentos también tienen que ver con la música.